Una de las características de las obras maestras es su universalidad. Eso quiere decir que no importa cuándo hayan sido escritas o para quiénes, siguen teniendo vigencia en el tiempo, en el espacio, en las distintas sociedades. Y en el caso de Rigoletto de Giuseppe Verdi, esa no es la excepción. Sin embargo, muy pocas veces se ve reflejada toda la complejidad en las producciones que se hacen todos los años y en todas partes del mundo. Muchas veces se queda como por encima o se da por hecho ciertas cosas. Sin embargo, el hecho de haber podido profundizar nos evidenció mucho el grado de violencia que existe en la obra hacia la mujer, hacia el tema de las relaciones tóxicas, este síndrome de Estocolmo que vive Gilda, que sigue enamorada de su captor, y una serie de temas que conforme fuimos más explorando más a fondo, se fue volviendo mucho más interesante y mucho más actual. Sin embargo, por las circunstancias en las que estábamos realizando todo, era necesario darle una pequeña vuelta de tuerca e investigar un poquito más. Para nuestra sorpresa, la obra se volvió mucho más vigente de lo que nosotros imaginábamos. Estamos hablando de temas muy cruentos en la sociedad, muy arraigados en la sociedad mexicana: abuso físico, trata de blancas, clasismo, abuso sexual, relaciones tóxicas. Hay muchísimos temas que día a día lo estamos viviendo de diferente manera y de diferente proporción, pero que por desgracia en esta sociedad, al menos en México, lo hemos normalizado en cierto punto. Entonces, una de las misiones, creo yo, era evidenciar esta situación. Porque les puedo decir algo a tinte muy personal también. Hay óperas como esta, que, siendo honesto, con la mano en mi corazón, les digo que nunca fue mi papel soñado estar en un Rigoletto, hasta esta vez, ¿no? Fue tan divertido, fue tan propositivo, que ahora la quisiera hacer muchas veces, igual en este mismo formato o en el teatro, pero con toda esta gama de posibilidades en los personajes, y eso es muy importante también como artista. El hecho de que un personaje que ya lo tenías tan conocido, tan escuchado, y de repente digas, bueno, pues yo puedo vivir sin él, ¿no? Y de repente te atrape y digas, sí lo quiero volver a hacer. Claro que lo quiero volver a hacer porque ahora entiendo que puedo explorar esto y esto y esto y esto. A pesar de que hay algunas cosas que no alcanzaron a incluirse, porque de verdad pues la ópera tiene un tiempo limitado y había muchísimas ideas, entonces también es maravilloso. El tener otra perspectiva es increíble y se siente como si te hubieran regalado un carro nuevo. El Duca es un ser, vaya, no voy a decirle otro adjetivo. Es un ser que no le da absolutamente ningún valor a las mujeres. Independientemente de que no le da ningún valor a nada, la mujer para él vale menos que nada. Y creo que es importante que este tipo de cosas, si bien son incómodas, claro que son incómodas, pero son reales y siguen sucediendo. Lo que choca un poco con el personaje de Giovanna es justo eso, que ella misma es misógina, que ella misma es parte del sistema machista, ¿no? O sea, que ella misma es como crimen de mujer a mujer, ¿no? Y que de cierta manera es algo tan normal, o sea, que es una normalidad, por eso no la veo como alguien mala, simplemente es su normalidad, es su modus vivendus, ella no tiene conciencia realmente de eso, simplemente es, pues así son las cosas, ¿no? Así me tocó a mí seguramente y yo así lo hago, ¿no? Y pues bueno, la relación que tiene con Gilda pues, ciertamente sí es muy tóxica, o sea, sí es de cierta manera, vamos viendo después un poco de envidia, de coraje, de justo esta pérdida de inocencia que ella tuvo y que yo siento que es como chocante en ella, ¿no? O sea, que la ve y le choca
y que vive cosas a través de ella, o sea que ciertamente que tal vez ella no vivió, ¿no? O sea, toda esta parte del amor inocente y tierno, ¿no? O sea, que vive a través de otra persona y que eso pues puede ser muy peligroso, ¿no? Es realmente fuerte, ¿no? La parte psicológico-social de estos dos personajes. Y a lo mismo que el Duque, ¿no? Y que no estamos muy alejados, a pesar de que es una obra del siglo XIX, no estamos muy alejados, ¿no? De la realidad de lo que sucede hoy en día con todo esto de, pues digámoslo así, de la violencia contra las mujeres, que está muy actual. Algo que ha sido también muy bonito es ver la reacción del público, el cómo de repente, digo, ahora nuestra plataforma pues han sido las redes sociales, el internet, que es lo más revolucionario que tenemos, pero ahí es donde uno conoce directamente la opinión y el gusto de la gente sin ninguna clase de intermediarios. Entonces, cuando la gente le pone un like o te pone un comentario, o de plano te escribe, se toma la molestia y te escribe o te llama y te dice, oye, esto está padrísimo, ¿y qué más van a hacer? ¿Y qué sigue? ¿Y cuándo lo puedo poner? ¿Y cómo lo puedo encontrar? Esta no me la sabía. De repente mucha gente me ha dicho, tú eres el que canta la Donna Immobile, como si yo fuera el que la cantara siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque ese fue su primer acercamiento a la ópera y fue con esta versión, con esta propuesta de Rigoletto. Cuando planteé con los actores cuál iba a ser el tratamiento para esta nueva versión de la producción de Rigoletto, si bien nadie dijo que no, yo creo que todos teníamos un poquito de miedo, y con eso me incluyo, porque no sabíamos hacia dónde nos iba a llevar. Sabíamos que el hecho de traerlo a la época actual y de fusionar ciertos personajes nos iba a poner un 4, nos iba a poner una situación complicada para justificar muchísimas situaciones. Sin embargo, conforme fue avanzando el proceso, los descubrimientos que fuimos encontrando fueron maravillosos y me alegro muchísimo que los hayamos tomado, porque en una circunstancia normal, si a mí me hubieran contratado para alguna producción, yo no hubiera tomado esta serie de riesgos. Pero llegó un momento en que dije, si no es ahora, en el contexto de la pandemia, ¿cuándo vamos a hacer esto? Y de verdad me alegro mucho de haberlo hecho porque los resultados y el aprendizaje han sido enormes. Creo que este Sparafucile también me gustó mucho abordar esta perspectiva que le dimos, este enfoque. Me agradó también mucho, ¿no? O sea, a veces creo que también en algún momento nos hace falta como salir un poquito, ¿no? Como de la línea a la que estamos acostumbrados, y por qué no atrevernos, ¿no? A darle un enfoque diferente, digamos, sin salir del contexto. Y a veces creo que eso también pues falta, creo, en la ópera. Creo que en primer lugar está muy presente y muy actual esto de la violencia, ¿no? Contra las mujeres. Como Rigoletto se desarrolla en un ambiente, digámoslo así, pues familiar, porque su hija, que hace todo lo posible por cuidarla, pero también de alguna manera la está violentando, ¿no? De una manera psicológica. Digo, la violencia no solamente es física, también puede haber violencia psicológica, lo que conocemos como violencia pasiva, y pues también, que es un tema muy actual, ¿no? Esto de la violencia intrafamiliar, que se da mucho en la actualidad, pues por diversas cuestiones socioeconómicas, me atrevo a decirlo así, y pues que al momento de esto de la pandemia, pues se dispararon por, a lo mejor, no sé, yo sé que no es un pretexto, pues a lo mejor la falta de empleo, las condiciones pues no muy favorables en algunos sectores, es donde se dispara más este tipo de violencia, y creo que es un tema que está muy muy actual, y además pues creo que no debemos dejar pasar desapercibidos, ¿no? Siento que es un personaje pues hasta cierto punto justificable por todo como su background
que ha vivido, ¿no? O sea, realmente no es villana de soy mala. No, simplemente es pues una mujer que ha vivido, o sea, en condiciones muy precarias y que sí ciertamente uno elige, o sea, no puede uno culpar siempre a las condiciones. Millones de personas, miles de personas han tenido malas condiciones y han sacado cosas buenas, y pues ella decidió no tanto, y al final tiene un fin acorde un poco a sus decisiones, ¿no? Ella no conocía nada más que ese amor paternal, entonces el primero que le llegaba era para ella el que existía, el que había, el que debía ser, y termina entregándolo todo porque no conoce otra cosa, porque está entregada por completo a un amor mal habido. En el caso de Giovanna, evidentemente el cuidar de... Es chistoso, ¿no? Justo en el capítulo que se va Rigoletto encima de ella, así como si todo es su culpa, ¿no? O sea, todo lo que pasa malo es su culpa. O sea, bueno, no pasa nada, pero todo lo malo que pasa en esa casa va a ser culpa de Giovanna, y la violencia va a ir hacia Giovanna porque la niña es la dulzura y un ángel y nada. Entonces, pues tiene la exigencia de toda la casa, ¿no? O sea, de como el tesoro tiene que cuidarlo, ¿no? Y seguramente, bueno, las babosadas de limpiar, cocinar, que no son babosadas porque es toda la vida y todo el tiempo está encerrado y todo el tiempo estar cuidando, y toda su vida es la niña, ¿no? Y toda su vida es eso, y cualquier cosa mala que pasa es su culpa. Llegamos a un lugar que todos sabemos pero nadie habla, y bueno, en la ópera en especial nunca se habla de esto, así es que creo que fue una excelente oportunidad de hacerlo y de evidenciarlo. ¿Desde cuándo este trasfondo, este subtexto está, ¿no? O sea, esta ópera, ¿cuántos años tiene? Y ya existía esto, y ya lo estaban plasmando los artistas como algo que había que analizarse, pero no sé si no se entendía o no lo queríamos entender. Siempre romantizamos todas las historias así de amor, y pasa en la ópera que casi siempre decimos, ay, es que este papel qué tonta, ay, qué aburrida, ay, es que vela, o sea, está, ¿no? Ponemos como, ay, la Gilda qué tonta, y al final termina matándose por que ni la pela ni la quiere. Pero ¿cuántas no lo hacemos en relaciones tóxicas, de dejar todo, de abandonarnos, de dar de más, de quedar tristes, desoladas, desamparadas después de una relación tóxica? Entonces, en pequeño o gran formato, todas hemos pasado por esto. Las exigencias de Giovanna justo es esto, que no tiene permitido ser mujer, que no tiene permitido arreglarse, verse. O sea, ni siquiera creo que sea como... Es como cuando ni siquiera se puede ver uno en el espejo, ¿no? Así se ve de largo, así. Y creo que contener esta parte de... que es también un poco de amor propio, ¿no? O sea, cuando justo uno se puede ver en el espejo, puede verse, puede arreglarse, puede verse a los ojos y decir, mira, ahí estoy, ¿no? Y ver las posibilidades que uno puede tener en la vida si se abre, si se da a eso, ¿no? Y que en este personaje todo el tiempo está contenido. O sea, ella no tiene vida, ella es un objeto que sirve de guardián de una cárcel terrible.
Y cuando se da cuenta que puede, que existe, se le abre un mundo que no conocía y que es muy bonito, ¿no? O sea, toda la parte de Magdalena, o sea, justo es... Lo que se me hizo interesante es que lo sentí como niña, como cuando tu primer crush baboso y que uno intenta jugar a que sí sabe, pero en realidad no sabe. Y que justo esta parte de todo el tiempo estás emocionado y todo el tiempo es, sí, pero espérate tantito, pero no, pero sí que venga. Y pues ya después uno ve qué pasa, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros imaginaba cuál iba a ser realmente el resultado para con los espectadores. Pero para nuestra sorpresa, a partir de que se empezó a estrenar el primer capítulo, la respuesta sobre todo del público más joven fue realmente sorprendente. Se mostraron completamente motivados y para ellos era un descubrimiento. La gran mayoría en su vida había visto ópera o se había acercado a este tipo de género o ni siquiera se hubiera ocurrido que la ópera pudiera estar relacionada con este tipo de historias o de situaciones. Así que conforme fueron avanzando, empezamos a ver cómo la gente se quedaba mucho más interesada en lo que estaba sucediendo y descubrimos, sin darnos cuenta o sin proponérnoslo, una nueva manera de acercarnos a las nuevas generaciones y de generar ópera para los nuevos espectadores.